Bueno, mi nombre es Jesús González Ramírez, soy coordinador operativo de Alianza Cívica, y Alianza Cívica Nuevo León es una organización que tiene 22 años trabajando en defensa de derechos civiles y políticos, y posteriormente una defensa amplia de derechos humanos desde 2010 en adelante. Ok, perfecto. Sí, ya. Muy bien. Bueno, las preguntas que te voy a hacer son más que nada de la ética, cómo se enfoca la ética en tu organización y cómo la aplican, más que nada. La primera pregunta sería, ¿cuál es la necesidad social que atiende su organización? La principal es hasta 2010, la principal era la defensa de derechos civiles y políticos. Capacitación a la población en cuanto a elecciones, es decir, a formas de evitar la compra y coacción del voto, y capacitación para ser observadores electorales. De 2010 en adelante se atiende ya a un sector de la población que fue afectado por la guerra contra el narco, y ayudándole a formatos colectivos o a hacer un fortalecimiento institucional de los mismos. Ok, perfecto. Muy bien. Entonces, la segunda sería, ¿cuál crees que son las demandas legítimas que la sociedad puede exigir a la organización derivadas de las necesidades sociales que atiende? Sí. En este caso, al ser una asociación civil de este segmento, no sería tanto como exigir, pero sí como solicitar. Okay. La principal demanda es la capacitación sobre los derechos que tienen como ciudadanos. Esa es la principal demanda que nos hacen cuando estamos en cualquier tipo de grupos en las comunidades. Muy bien. Bueno, ¿y cuáles son los efectos positivos y también los negativos en la sociedad derivados del quehacer de la organización? ¿Cuáles consideras que pueden ser? Los positivos están muy claros. Son la creación de leyes, o modificación de leyes que ayuden a la sociedad a poder ejercer sus derechos, y luego la capacitación de la población para que esas leyes puedan ser efectivas. En el aspecto negativo, yo creo que podrían ser que no se puede abarcar todo. Esto es que hay ocasiones en las que la población tiene demandas específicas, por ejemplo, de servicios, etcétera, y bueno, se deriva a lo mejor del atender a la comunidad, pero no es el enfoque de la organización. Por tanto, ese tipo de cosas que se quedan sin resolver, aunque sí buscamos enlazarlos con quienes puedan ser soluciones. Ok, perfecto. Bueno, la siguiente es, ¿cuáles consideras que son los principios éticos de la organización? Más bien, en la visión o misión de la organización. Los principales son los derechos humanos, es un enfoque integral de derechos humanos, y obviamente que están contenidos en la misión de la organización, en su acta constitutiva, como la guía. Esos serían los principios éticos, nada que salga de los derechos humanos o de los violos. Muy bien. Sí. Ok. La otra sería, ¿qué rol juega la ética en el funcionamiento cotidiano de la organización? Es un rol principal. Todas las actividades, todas las acciones se hacen en base a esta visión, este enfoque de derechos humanos. Por tanto, ninguna de las actividades que haga Alianza Cívica Nuevo León pues va a salir de ese marco. Entonces, el rol sería un rol principal. Ok. Por ende, pues a sus metas también, ¿verdad? Así es. Se trata de no
no cometer obviamente ilegalidades y obviamente también de que el proceso, por ejemplo, de sabiduría de leyes que sea ético, que no involucre corrupción, en fin. ¿Qué rol tiene la ética en cuanto a evitar los efectos sociales negativos derivados del quehacer de la organización? Como mencionaba, hay unos ciertos consecuencias de la intervención en comunidades y por tanto en cuanto a la ética una parte principalísima sería el no ofrecer cosas que no podamos cumplir, no ofrecer cosas que no sean parte de las actividades que realizamos. Ok, muy bien. Y no sé si a ver si te suena. ¿Cuáles son las vías en las cuales se promueve la cultura ética en tu organización? Sí, son reuniones continuas, de capacitación, de formación, de discusión, por medio de las cuales se va actualizando o recordando esta cultura ética. Muy bien. ¿Y qué estrategias utilizan para que los colaboradores se sientan comprometidos con los valores que distinguen a la organización? La principal es que los objetivos son el llegar a un bien común. Al tener esto claro, que todas las personas que colaboren en los proyectos se verán pues comprometidos pero motivados principalmente a cumplir con estos valores, porque el objetivo final pues es el bien común. Pues sí. Muy bien. ¿Y en qué medida consideras que se ha logrado ese compromiso de los colaboradores con los valores de la institución? En general, yo creo que un porcentaje muy alto, 80-90%. Obviamente hay gente que hacemos alguna actividad específica, pues a lo mejor por pena, por falta de politización, o por falta de capacitación también por parte de nosotros, que pueden llegar a no cumplir los objetivos que se trazan. Muy bien. Sí. Ok. Otra sería, ¿cuáles son las estrategias para conciliar las exigencias asociadas con productividad, eficiencia y rentabilidad de la organización? Bueno, de las tres palabras, por ejemplo, la última pues no la usamos porque es una organización sin fines de lucro. Obviamente sí se tiene estrategias financieras para tener una operatividad mínima. Claro. Eficiencia y productividad definitivamente sí. Ahí sí tratamos de capacitarnos en temas de leyes, en temas de derechos humanos obviamente, en temas de medios de comunicación, y sobre todo también cuestiones de sociología, ¿no? Para poder realizar los diagnósticos y que todo esto vaya derivado a producir una eficiencia, porque si no puede ser una eficiencia tangible como una ley o no tangible como el simple hecho de motivar a una población a cambiar. Ok, muy bien. Bueno, y pues tú ya nos dijiste que va enfocado más que nada a derechos políticos, derechos humanos. Entonces la siguiente pregunta sería, ¿qué estrategias utilizan para conciliar las exigencias asociadas con el respeto a la dignidad humana? Pues la organización en sí va enfocada a la dignidad humana, ¿no? Es una estrategia de medios, de difusión, medios tradicionales o medios de nueva generación. Entonces es informar para que sea esta información la base del conocimiento. Excelente. Ok. ¿Qué estrategias se utilizan para conciliar las exigencias asociadas con el impacto medioambiental y respecto al marco legal? No sé si ustedes se enfoquen en medioambiental. Como especialidad no, pero sí trabajamos en red con distintas organizaciones a nivel estatal o a nivel regional en el norte del país y por tanto sí tenemos contacto con este tipo de temas.
Entonces, obviamente, si primero que nada es conocer las leyes, los marcos legales. Las leyes están mal, entonces hay que pedir o exigir sus cambios, meter iniciativas de ley, etcétera. Y sobre todo, regresamos a la anterior, de la información a la población para crear capacidades. Ok, perfecto. Bueno, lo siguiente sería, ¿existen algunas tensiones para alcanzar la triple cuenta de resultados? Eso quiere decir resultados económicos, sociales y medioambientales. Sí, tomando en cuenta resultados económicos como la sobrevivencia mínima de la operatividad, sí, claro que existen tensiones, puesto que no se reciben financiamientos de partidos políticos o de gobiernos, y por tanto hay una mínima, mejor dicho, hay una cierta tensión para poder mantener los gastos operativos. En las cuestiones sociales y medioambientales, las sociales es una tensión derivada de las características de la acción que se están realizando, pero no es grave. En el caso de las medioambientales sí, porque el modelo económico que se vive en el país pues hace que prácticamente cualquier esfuerzo sea de largo aliento, de largo alcance, por tanto la tensión que deriva es una de estrés de la organización. Claro, si todavía no está muy desarrollado el marco legal como para tener donde sostenerte en esa base. Y en un país como México, donde los marcos legales, aunque a veces se puedan estar bien, no se respetan, peor. Sí, pues sí. Ok, mira, lo siguiente es más que nada un ejemplo. No sé si podrías darnos un breve ejemplo de un caso en donde las aspiraciones éticas se pusieron por encima de las económicas o técnicas con el fin de comprobar el valor que se le da a la ética a la organización. Claro, son constantes, la organización lo vive constantemente, pero podríamos mencionar el caso del acompañamiento que se hizo a víctimas de guerra, donde se cableó la aprobación de la ley de víctimas estatal, donde en una primera versión había una redacción que era dañina para las víctimas y que incluso revictimizaba a las personas y que incluso generaba impunidad. Aunque el Congreso de Nuevo León dijo con bombo y platillo que era algo ya, un producto muy bueno, nosotros pusimos por encima de estas cuestiones técnicas, es la ética, ¿no? De que no podíamos permitir que pasara una ley que no tuviera un mínimo de defensa de derechos humanos, Pues claro. en este caso de las víctimas. Ok, muy bien, muchas gracias. Y ya para terminar, sería, ¿la cultura ética de la organización les da alguna ventaja competitiva frente a sus, pues no podría decir competidores, sería más bien otras organizaciones que se dedican a lo mismo o trabajan todos en conjunto o cómo se da ese tipo de relación? Sí, definitivamente sí nos da ventaja. Hay muchos tipos de organizaciones civiles en todo el espectro, tanto ideológico como de intereses, como Coparmex, por ejemplo, que obviamente son de intereses empresariales. Claro. Y por tanto, la cultura ética de la Alianza Cívica de Nuevo León, más obviamente que sea congruente con los acciones que se realizan, la convierten en referente. Y esa es la ventaja principal cuando se busca una información por parte de medios de comunicación o de académicos, universidades, etcétera, o invitaciones en fin. Sí, definitivamente tenemos una ventaja por sobre las otras organizaciones. Bueno, eso sería todo, Che. Muchas gracias. ¿En nombre de quién? ¿Gracias a ti?
Hola, soy Jesús, soy defensor de derechos humanos. Quiero explicarte algo que pasó muy importante el miércoles pasado. El miércoles pasado fuimos al Congreso de Nuevo León y presentamos por enésima ocasión una iniciativa de ley de participación ciudadana. ¿Que por qué te tiene que importar? Pues porque resulta que esta es la iniciativa más acabada, más perfeccionada que se han presentado en todos estos años. Eh, Como a lo mejor no sabes, pero ya llevamos 12 años tratando de pelear una ley de participación ciudadana y Nuevo León resulta que es uno de los 3 o 4 estados que en todo el país no tiene una ley. Es decir, no quieren que tú participes en las decisiones públicas y políticas, en el presupuesto, en todo. No quieren que tú participes. Ahora la situación ha cambiado un poco y es muy probable que sí pueda pasar esta ley. Pero ¿por qué te tiene que interesar? Porque esta ley incluye la revocación de mandato. Es decir, vas a poder correr al presidente municipal o al gobernador que no esté haciendo su chamba bien. Pero no solo eso, sino que también incluimos la revocación de mandato para los diputados locales. Es decir, que si no están yendo a las sesiones o no están cumpliendo con su trabajo, también vas a poder revocar el mandato de un diputado local. Pero esta es la parte que está haciendo más ruido. Yo quiero hablarte también de que hay otra parte que te tiene que interesar más porque también incluye las asambleas ciudadanas o juntas vecinales libres de partidos políticos. Estas asambleas o juntas vecinales son las que se van a organizar en cada ejido, en cada colonia, en cada barrio, para que entre las mismas personas, incluyendo niños, niñas y adolescentes, vayan creando las políticas de su propio entorno. Y luego, para que puedas incidir a nivel municipal, estatal, entonces vas a tener herramientas como la consulta pública, como el referéndum, como el plebiscito, que si participa el 40% o más de la gente, entonces va a ser obligatorio para ellos. Es decir, que si alguien quiere construir un puente encima de tu colonia y por medio de una consulta ustedes no quieren, entonces el presidente municipal o el gobernador no va a hacer ese puente. Entonces, por eso es tan importante. Sí está padre, sí está chido que la revocación de mandato esté jalando todos los reflectores, pero estas herramientas que te estoy explicando son todavía más importantes. Mira, la revocación de mandato se va a poder usar una sola vez en el transcurso del gobierno de tal o cual diputado, presidente o gobernador. Y sin embargo, la consulta o las asambleas, etcétera, todas esas van a ser permanentes. Entonces, te pido que nos sumemos a este esfuerzo. Vamos a exigirle a los diputados del Congreso de Nuevo León que se apruebe la propuesta tal y como la presentamos. Lo primero que podemos hacer es que en la parte de arriba voy a poner un link donde vas a encontrar la dirección electrónica o correo electrónico de todos los diputados y tú buscar a tu diputado y enviarle un correo electrónico diciéndole que quieres que se apruebe la ley de participación ciudadana. Pero aparte vamos a hacer otras cosas. Te pido que estés al pendiente. Gracias. Hola, mi nombre es Alejandra Piña, soy parte de este grupo de ética y bueno, voy a dar mi opinión respecto a la entrevista que le realizamos a Jesús González de Alianza Cívica. La primera pregunta es en relación a cuál es la demanda social que está relacionada con la organización. Y bueno, para mi perspectiva es la falta de participación ciudadana que es muy notable en el estado de Nuevo León. Aunado a esto, la creciente presencia del crimen organizado en el estado, crímenes de género, crímenes contra las personas, de desapariciones forzadas y todo este tipo de cosas que vulneran nuestros derechos humanos. De ahí nace la necesidad de una organización que se dedique a combatir este tipo de actos, que ayude y reúna a las personas, que las informe sobre sus derechos, que las informe sobre cuál es la manera más segura de reunirse, de hacer las cosas bien. Aunque Alianza Cívica nació como una organización de participación ciudadana, fue evolucionando conforme a la necesidad social, la demanda social de la protección y el conocimiento de los derechos humanos. Ahora bien, respecto a los bienes internos y externos, como bienes internos, yo podría decir que los proyectos que tiene Alianza Cívica, que uno de los más notables es la Ley de Participación Ciudadana del Estado de Nuevo León, es una ley en la que ha trabajado 12 años
y que ya está rindiendo frutos. Ya hay varios grupos civiles que están proponiendo leyes, que están haciendo sus reuniones para poder entender cómo se realizan estas leyes, cómo hacerlas de manera correcta para que no solamente las presenten y ahí queden, sino que estas mismas pasen. Otro de sus proyectos es el de dar capacitaciones de derechos humanos a las personas que se lo soliciten. Hay comunidades de personas con familiares desaparecidos que les hablan y les piden ayuda, para empezar para buscarlos y después para que los capaciten sobre qué hacer al respecto, porque hay muy poca información al respecto de cómo actuar. Tenemos información muy equivocada. Entonces, bueno, yo creo que ese es uno de los bienes internos propios de la organización. Ahora bien, de los bienes externos, yo creo que es la confianza que le inspiran a otras instituciones para que trabajen en conjunto, como pueden ser igual otras asociaciones civiles, como Fundem, que también se dedica a la búsqueda de desapariciones de personas con desaparición forzada, este, o instituciones educativas, como es el TEC de Monterrey, que los ha invitado ya en varias ocasiones para que den pláticas, capacitaciones en servicios sociales de migrantes, capacitación de participación ciudadana, entre otras cosas. Ok, ahora los valores que caracterizan principalmente esta organización, voy a decir los que yo considero. Creo que es la empatía, solidaridad y justicia. La empatía porque siempre es necesario ponerte en el lugar de la persona a la que estás instruyendo, a la que estás apoyando. La solidaridad porque simplemente vas a dar una parte muy importante de tu tiempo, de tu día y de tu vida ayudando a estas personas. Y la justicia porque considero que no se hacen las cosas a la y se va, que se hace todo conforme a derecho, y si ese conforme a derecho violenta los derechos humanos, entonces se va a luchar porque esa ley o esa autoridad que está proponiendo esto sea más favorable para las personas. Y no estoy hablando nada más de víctimas, sino también de imputados o lo que sea. Muy bien, ¿cuál es el papel que juega la ética en la organización, en la misión y visión de la organización? Para empezar, la misión de la organización es la distribución de la información sobre participación ciudadana, sobre derechos humanos. Eso es más en lo que se centra, o sea, que todas las personas tengan a la mano de una manera sencilla y fácil de entender toda esta información. Y aquí es muy importante la ética, yo diría que fundamental, porque si distribuyes mal la información, si distribuyes información incorrecta, pues la verdad es que se puede crear un caos, o sea, una desinformación impresionante. Entonces yo creo que es muy importante que esto se haga con toda conciencia, con todo razonamiento, que vean realmente qué es lo que le estás diciendo a la persona y qué puede crear esa información en la persona. O sea, puedes desatar de que justicia de propia mano, o sea, justicia social, que si usas malas palabras, la verdad es que las palabras pues son todo. Y si dices una oración mal, las personas lo pueden interpretar a su favor. Y pues sí. Por último ya es la ventaja de la ética en frente a las otras organizaciones. Bueno, aquí lo mismo de la pregunta anterior. Yo considero que la ética es un papel fundamental porque simplemente las personas van a confiar más en ti si ven que haces las cosas bien y con compromiso. Entonces, si tú te vas a esta organización en la ética, esto va a crear muchísimo más confianza en las personas que buscan a esta organización. Yo considero que Alianza Cívica verdaderamente es de las pocas organizaciones civiles que yo considero, que yo conozco, que me generan a mí personalmente esa confianza de que están haciendo las cosas bien, de que tienen una misión y visión bastante clara. Y aparte no solamente están ahí estáticas, o sea, ellos siempre se acercan a las comunidades, ellos van a juntas vecinales a platicar con las personas, se acercan con grupos indígenas, con grupos migrantes. Entonces yo creo que ese tipo de confianza que te inspiran estas organizaciones, que tú sabes que se guían éticamente, es la ventaja más grande que puedes tener. Hola, buenas tardes.
Mi nombre es Mauricio Calvillo Díaz y soy integrante de este equipo para la materia de ética aplicada. Bueno, en relación con la entrevista que le hicimos al coordinador de la Alianza Cívica de Nuevo León, la relación que existe entre la demanda social y la razón de ser de dicha institución, pues es primero que las personas puedan conocer las leyes, puedan saber cuáles derechos emanan de las mismas, especialmente lo que tiene que ver los derechos humanos, es decir, que las personas no se queden en la ignorancia respecto a qué son los derechos humanos, cuáles son, cómo se pueden aplicar, cómo los pueden exigir, mediante qué organismos, mediante qué instituciones, cuál es el proceso incluso de creación de leyes, porque manejaba que nos comentaba el coordinador que ellos hacen o han hecho incluso iniciativas de leyes o iniciativas de reforma de las mismas para garantizar dichos derechos a la población. Entonces creo que esa es la principal relación que existe entre las necesidades sociales y la institución. Ahora, sobre los bienes internos de la institución y los bienes externos a los que se puede aspirar, bueno, como bienes internos, creo que la institución tiene más que nada el recurso humano y el conocimiento, ¿no? De cómo hacer cumplir su objetivo, su misión. Creo que ese es un bien interno y los bienes externos a los que pueden aspirar, pues, es en sí la creación de leyes, el concretar todas las ideas o las exigencias o las demandas sociales ya ante un instrumento jurídico que sea vinculante. Además, pueden aspirar a bienes como tener contacto o relación con medios de comunicación, con medios masivos, digitales, incluso electrónicos, y también en relación con el Congreso, tanto estatal como el Congreso a nivel federal. La relación que hay entre los valores y principios éticos y el quehacer cotidiano de la institución, desde mi punto de vista, es que para exigir tus derechos tienes que conocerlos, pero además como institución tienes que ser congruente. Es decir, no puedes exigir respeto cuando dentro de tu propia institución no tienes respeto, y creo que es algo que nos manejó mucho el coordinador. Hay que empezar a aplicar esos derechos entre los miembros de la institución, en los valores de la institución, porque a eso se dedican, básicamente a la protección de la dignidad humana. Entonces creo que esa es la relación de los principios éticos y qué hacer, y ya un poco más objetivo y en la práctica, creo que tiene que ver con que ellos exigen que a la gente se le respete los, los derechos que tienen, y bueno, ellos también tratan de aplicarlos, ¿no? Como ya dije. El papel de la ética en el logro de la misión y metas de la institución creo que está claro, puesto que tiene que ver con que si ellos quieren que se respete la dignidad humana, pues obviamente la ética tiene que ver con el respeto de la dignidad humana, con el buen desarrollo social. Si ellos buscan un bien común, eso también tiene relación con la ética, puesto que la ética es la manera en cómo una sociedad se rige, ¿no? Las normas sociales, por así decirlo, o morales de una sociedad. Cómo se estudia, qué es lo que necesita una sociedad como norma moral para regirse, para lograr llegar a desarrollarse y que todos sus miembros se desarrollen al igual, ¿no? Con un buen bienestar. Y la forma en actuar éticamente, pues queda claro, puesto que no se manejan por intereses propios de la institución, sino que buscan el bien común. Entonces eso es una ventaja competitiva para la institución y organización, porque aparte de eso habla bien de ellos
y tienen una buena reputación por ende. Gracias, creo que son mis conclusiones. Después de la entrevista que le hicimos al señor Jesús González Ramírez, me quedo con la siguiente opinión y conclusiones. En primera instancia, me parece excelente la labor que llevan a cabo ellos mediante su organización, ya que hoy en día se ve clara la necesidad de que alguien se ocupe de la promoción de los derechos civiles y políticos de la población, para que así ésta entienda la importancia de su participación en las decisiones de su gobierno principalmente, y además de que sepa cuáles son los derechos con los que cuenta para que los puedan hacer valer y no sean víctimas de la corrupción que vive este país. A su vez, me gustaría hacer mención que a pesar de que es una organización que lleva 22 años operando, se ha ido renovando de acuerdo a los cambios sociales y políticos que ha vivido México. Prueba de que una vez se dio la reforma en materia de derechos humanos y la guerra contra el crimen organizado, por lo cual tuvieron un enfoque hacia los derechos humanos justamente inherentes a la persona. Esto es un factor sumamente importante porque así como han ido trabajando, la gente los conoce y tal como se menciona en la entrevista, las personas por su propio gusto se acercan para conocer cuáles son sus derechos y además cómo hacerlos valer. Como abogada me gusta mucho su labor, pues dentro de sus efectos positivos incluyen la creación y la modificación de leyes que permitan una regulación más efectiva y además leyes más justas que busquen el bien colectivo. Sin embargo, comparto su punto de vista de que a veces la labor que uno realiza se ve limitada por el marco territorial, pues a veces, aunque uno quiera extenderse, no es posible por factores sociales, políticos o incluso económicos. Posteriormente, algo que me pareció interesante es que ellos van a la ética alrededor de la defensa y protección de los derechos humanos, y sin duda esto es clave porque va a garantizar que su labor como organización no se vea filtrada por el fenómeno de la corrupción, y así día con día podrán ir cumpliendo con su misión y plantearse nuevas metas que tengan como fin el bien de la comunidad a la que atienden. Otro elemento importante es que ellos ven a la ética en lo que hacen y con quién lo hacen. Por eso son honestos con las comunidades que visitan y les dicen qué acciones están en sus posibilidades y cuáles no, para no crear falsas esperanzas o un sentimiento de desconfianza hacia la institución, lo que a mi punto de vista le da mayor seriedad y muestra el compromiso con cumplir con sus objetivos.